Saludos, estimados alumnos y demás personas que puedan acceder a observar estos videos. Les recordamos que en Cristo Jesús tenemos vida y salvación, vida plena y abundante para todo aquel que crea, gratuitamente. Amén. En este momento pasamos a estudiar un tema muy importante en todo lo que es la ingeniería, la arquitectura, la agrimensura, el diseño, etcétera, etcétera, que es sobre las escalas. Las escalas se aplican prácticamente en todo lo que vemos a nuestro alrededor. Todo lo que es obra de ingeniería, arquitectura, tecnología, también hay que usar las escalas. Rápidamente vamos a dar una definición breve de qué es la escala. La escala no es más que un procedimiento del dibujo técnico que permite representar los objetos y figuras en un tamaño distinto del que realmente tienen, pero manteniendo las debidas proporciones entre todas sus partes. Es decir, que no se altera la forma de la imagen, lo que se altera es el tamaño, la dimensión de la imagen, pero la forma sigue siendo exactamente la misma. Por eso hay que mantener las proporciones entre todas sus partes. Fundamentalmente conocemos tres tipos de escalas, que son la escala natural, la escala de ampliación y la escala de reducción. La escala natural es aquella que permite representar los objetos en el mismo tamaño que realmente tienen. O sea, la escala natural ni amplía ni reduce, sino que el objeto, la figura, permanece exactamente igual. La escala natural se identifica mediante la siguiente expresión. La expresión un 1, 2 puntos y un 1, que debe leerse 1 es a 1. La escala natural, siempre que veamos esa expresión en cualquier plano, cualquier objeto, cualquier dibujo, 1 es a 1, ya sabemos que esa imagen representa al objeto en el mismo tamaño que en realidad tiene el objeto. Pasamos a la escala de ampliación. La escala de ampliación, como su nombre lo indica, es aquella escala que amplía, es decir, permite representar los objetos o figuras en un tamaño mayor del que realmente tiene, o sea, ampliados. Para lograr esto, solamente basta con multiplicar, subrayemos esa palabra, multiplicar todas las partes o dimensiones del objeto por el coeficiente de ampliación de la escala y luego se representa en el dibujo. La escala de ampliación se identifica mediante la expresión n es a 1, n es a 1 o x es a 1. ¿Quién es n? N representa cualquier valor mayor que la unidad. Como ya dijimos, solamente habrá que multiplicar todas las dimensiones del objeto por el coeficiente de ampliación de la escala y luego se representa en la imagen o en el dibujo. La escala natural y la escala de ampliación obviamente se utilizan para objetos o figuras cuyas dimensiones no sean muy grandes y por lo tanto en el caso de la escala natural podamos representarla en su tamaño real en el papel sin dificultades. En el caso de la escala de ampliación suele usarse cuando las dimensiones del objeto son muy pequeñas y necesitamos ampliarlo para tener mayor claridad, para colocarle sus detalles, sus medidas, etcétera, etcétera. En su libro de biología, de ciencias naturales, usted tiene muchos ejemplos de la escala de ampliación. Ese dibujo muy famoso, ¿verdad? Que parece como un huevo frito de una célula. Representa una célula, pero esa célula está ampliada quizás miles o quizás inclusive hasta millones de veces más grande de que su tamaño real en su libro, ¿verdad? Y ahí podemos ver todas las partes de la célula, el núcleo, el plasma, el citoplasma, etcétera, etcétera, etcétera. También en su libro de química usted tiene una imagen, varias imágenes de esto, con la imagen de lo que es el átomo,
los electrones, etcétera, todo eso representado en escala de ampliación. La escala de reducción, como su nombre lo indica, es aquella que permite representar los objetos o figuras en un tamaño menor del que en realidad tienen, es decir, reducidos. La escala de reducción obviamente la utilizamos cuando las dimensiones del objeto son demasiado grandes y se hace muy difícil y en ocasiones inclusive imposible representarlo en su tamaño real o natural. Por ejemplo, el plano de este edificio donde estamos nosotros aquí ahora mismo. Es imposible representar esta edificación en su tamaño real o natural. Mucho más complicado sería representarlo en escala de ampliación, por lo tanto usamos la escala de reducción. Para usar la escala de reducción, lo único que tenemos que hacer es dividir, subrayes esa palabra, dividir todas las dimensiones del objeto o figura entre el coeficiente de reducción de la escala y luego lo representamos en el dibujo o figura. Esta escala se identifica mediante la expresión 1 es a n. ¿Quién es n? N será cualquier valor mayor que la unidad. Fíjese que tanto aquí en ampliación como en reducción n es cualquier valor mayor que la unidad. La diferencia es que en ampliación, como ya dijimos, multiplicaremos, mientras que en reducción dividiremos correctamente. Las escalas las podemos abordar de varias formas o de varios métodos o procedimientos. Podemos abordarlas usando una regla especial que le llamamos escalímetro. También podemos abordarla mediante una fórmula sencilla de proporción aritmética. También podemos usar una regla común y corriente, sabiéndolo utilizar, funciona como el escalímetro. Vamos a ver aquí inicialmente cómo usar la escala con una sencilla fórmula o con sencillas fórmulas aritméticas, sencillas operaciones aritméticas. Vamos a ver este ejemplo sencillo rápidamente. Dado un rectángulo ABCD, cuya longitud es igual a 8 unidades, digamos 8 centímetros, y su altura es igual a 6 unidades, representarlo o dibujarlo en las tres escalas estudiadas, o sea, natural, ampliación y reducción. Bueno, vamos a dibujarlo primero en la escala natural. Escala natural, ¿verdad? Vamos a representar ese rectángulo en escala natural. Ya dijimos que la escala natural ni amplía ni reduce, sino que representa el objeto en su tamaño real o natural. Así que tomamos una regla y vamos a asumir que estos valores son centímetros. Digamos entonces, tenemos aquí 8 centímetros. En nuestra regla vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 centímetros de longitud y de altura 6 centímetros. Ok, vamos a contar entonces aquí los 6 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 centímetros. Ok, completamos el trazado del polígono de nuestro rectángulo y aquí tenemos ya nuestro objeto representado en escala natural. Vamos a colocarle los nombres, recordando que un polígono cualquiera usualmente se nombra colocando una letra en cada vértice. Vamos a colocarle las líneas de cotas o líneas de acotado o dimensionado. Vamos a hacerlo en otro color. Para las líneas de cotas trazaremos alrededor de las dimensiones. Vamos a trazar unas líneas que deben ser más finas que las líneas del dibujo, para que no se confundan, ¿verdad? Ahí están las líneas de cotas y ahora colocamos las dimensiones. Tendremos por aquí 8 centímetros, por aquí tendremos 6
centímetros. Pero hay un detalle que nunca debe olvidarse cuando trabajamos con escalas, y es que siempre, grabémonos esto, siempre de manera obligatoria hay que colocar, especificar la escala que hemos utilizado. Eso se coloca en algún lugar de la tarjeta destinado para ese fin, o la podemos colocar también al lado de la imagen del dibujo. Así que por aquí vamos a colocar escala 1 es a 1. No hay que decir que es la escala natural, porque ya se sobreentiende que la escala 1 es a 1 es la escala natural.